Hola, buenas noches. Estamos aquí en nuestra quinta sesión del Aula del Espectador de esta temporada en línea que estamos teniendo. Y yo estoy muy contenta esta noche. Vamos a revisar Arquitectura de un cadáver, esta residencia expuesta que inició desde septiembre en Teatro UNAM. Y estoy muy contenta de el día de hoy tener el gusto de coordinar este espacio del Aula del Espectador con Sabel Castro, crítica brillante, que viene a compartir también acá, a detonar, ¿no? A que detonemos juntas en este espacio una conversación muy rica. Entonces, bueno, le quiero dar primero que nada la bienvenida a Sabel, agradecer a todas las personas que nos están viendo y contarles que en un momentito más estará con nosotros también el equipo creativo de Arquitectura de un cadáver. Y bueno, darles la bienvenida esta noche al Aula del Espectador, que es este espacio de todas y todos para pensar el teatro, para problematizarlo, para detonarlo, para en este momento también dejarnos atravesar por este proceso de transmedialización que hemos tenido que vivir en las artes escénicas. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos al aula. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar contigo, estar en este espacio. Y pues no sé qué te parezca si empezamos a plantear unas reglas del juego. No sé si ya nos están escuchando los creativos, ¿ya están aquí? Sí, ya andan acá los creativos. Y las reglas también van a ser para la gente que nos está viendo desde sus casas, porque este espacio lo pensamos como esos espacios donde hacíamos disección de cadáveres por el siglo XIV, XV, XVI, y justamente donde todos podían participar de la curiosidad de ver cómo se abría un proceso. En esos casos el cuerpo y en estos casos el cuerpo de una obra de teatro. Entonces, las reglas son muy sencillas, pero es para que todos nos sintamos incluidas en la discusión. En este ejercicio no vamos a ser moderadoras, sino provocadoras de discusiones profundas a partir de los problemas y preguntas surgidos a partir de la apreciación y análisis de Desdémona frente al cadáver, de todos los ejercicios que hemos estado acompañando durante ya algún tiempo. Les pedimos a todas que se integren a la discusión, para la cual tenemos 3 detonadores principales: la arquitectura, lo cadavérico y el teatro. Todas las participaciones son bienvenidas. Entonces, pues vamos a arrancar. Pues sí, vamos a arrancar y voy a iniciar hablando de esta disección del cadáver a la que Isabel y yo decidimos invitarlos, ¿no? Justo desde ese detonador de una curiosidad, de una necesidad humana por entender los procesos. Creo que finalmente cuando se piensa en eso, en la disección de un cadáver, ¿no? En la posibilidad de mirar desde adentro, lo que lo habilita es justamente una necesidad humana de conocer, de entender las estructuras del cuerpo propio y del cuerpo de los demás. Entonces, voy a empezar con algunas reflexiones y para dar paso después a otras reflexiones que Isabel y yo estuvimos charlando en estas semanas, para ver de qué manera hacíamos rico también este espacio de, pues más que de desmontaje, diría yo, justo como lo decía Isabel, de detonadores de reflexión. Y bueno, inicio diciendo que yo tuve la oportunidad de acompañar este proceso de arquitectura de un cadáver como moderadora en 2 de los primeros ejercicios que se hicieron, que ahorita situaré un poco. Y me da muchísimo gusto estar acá en el Aula del Espectador en esta suerte de cierre de proceso, que todavía no es cierre porque está todavía activa la pieza y lo estará todavía algunas funciones más. La primera cosa que me interesaría subrayar es esta cosa que es interesante cuando encontramos el propio título de Arquitectura de un cadáver. El arte de la arquitectura tiene que ver con proyectar, con construir, con diseñar edificaciones. La palabra cadáver viene de cadere, que quiere decir caer. Alude entonces a aquello que cayó muerto. Entonces, bueno, me parecía a mí muy interesante desde el inicio este título, que un poco tiene como una polaridad de vida y muerte, ¿no? Es como construir para mostrar la caída, construir para habitar lo que cae, para proyectar cómo se cae. Y bueno, ¿qué es lo que cae?
En este caso concreto, la idea germinal del proyecto que el Coro de los Otros trajo a esta residencia expuesta es construir, hacer una edificación, una arquitectura, a partir de la última escena de Otelo, que es este momento trágico en donde Otelo da muerte a Desdémona. Es decir, es la caída de Desdémona. Pero es la caída también desde un lugar que lo que está haciendo es habilitar un proceso reflexivo sobre esa caída. No es nada más nombrar la caída o representar la caída, sino generar un proceso de deconstrucción de esa caída, de esa muerte, de ese cadáver. Me interesa mucho subrayar que este es un primer ejercicio de Teatro UNAM, esta residencia expuesta, que lo que hace es justamente convocar desde un lugar que me parece a mí muy afortunado, para mostrar los procesos que se dan en el teatro. Algo que a aquellas personas que estamos cercanas al ámbito de lo teatral, pues nos resulta fascinante, ¿no? Gente como Sabel y yo, tenemos una particular afición a comprender los procesos, pero son procesos que normalmente no están expuestos y abiertos a todas y a todos, ¿no? Los espectadores normalmente llegan en el momento en el que la pieza está construida. Acá el proceso mismo de expectación se convierte en un ejercicio distinto, es decir, es procesual la expectación que tenemos aquí también. Entonces, esta idea germinal que Teatro UNAM acoge en su residencia expuesta, la acoge para generar también una serie de posibles formas de mostrar este proceso. Y aquí quiero subrayar que son posibles formas porque finalmente, dada la coyuntura que tenemos en este momento con la pandemia, llevó también a tener que hacer un ejercicio creativo que ha requerido de un proceso muy colectivo y grande, ¿no? De distintos saberes y haceres también técnicos, para diseñar la forma de exponer este proceso. Si siempre se tiene que medializar de alguna manera, creo que en esta ocasión generar la estrategia de exposición de esta residencia expuesta, valga la redundancia, implicaba también un diseño muy preciso. Y bueno, delineo rápidamente esto que me parece a mí haciendo algunas analogías justo con el proceso de la arquitectura. Cuando pensamos en la construcción de una catedral, por ejemplo, se tiene que pensar siempre cómo el propio edificio tiene que tener la capacidad de albergar a, por ejemplo, el órgano, ¿no? El órgano de una catedral siempre me ha gustado como metáfora, porque tiene esta capacidad resonante vibratoria, pero esa resonancia y esa vibración tienen que estar en relación también con los materiales que albergan y cobijan la resonancia que tenga el órgano. Si los vidrios no son suficientemente gruesos, en el momento en el que el órgano suene para generar, digamos, esta magia, ¿no? del convivio, lo que va a ocurrir es que se van a tronar, ¿no? Me gusta pensar en esa analogía porque me parece que de alguna forma recurrir a un clásico como lo es Otelo es pensar en una resonancia que ya de por sí tiene una vibración fuertísima. Es una de esas piezas que a través de muchísimo tiempo lo que entendemos como un clásico, ¿no? Eso que se va adhiriendo y que de hecho nunca es desplazado de la vida teatral. Es un discurso que está permanentemente en una actualización y reactualización. Me parece que es un desafío bastante mayor el que el Coro de los Otros ha tenido en el momento de decir voy a tomar esta resonancia y a construir. Ahora, hablando de esta construcción, esto que ha ido albergando y que hemos podido ir viendo desde septiembre para acá, ha tenido distintas etapas. Por un lado, creo que también ha sido un desafío para el Coro de los Otros, y ahora Pati, Toño y el resto del equipo nos podrán platicar también, asumir varios roles. Es decir, ellos han sido, por un lado, arquitectos, directores de obra, maestros y maestras albañilas, ingenieros, ¿no? Habitantes futuros de esa edificación que estaban haciendo. Creo que ha implicado estar separando desde diferentes lugares para ir pensando aquello que estaban construyendo en una cosa que me parece que tiene bastante, digamos, de estar en una liminalidad entre la figura de ser directores, de estar interpretando un texto, de estar haciendo una adaptación de esto, pero además de ser recolectores de lo que se produjo en los primeros 3 cadáveres exquisitos. Hay entonces, digamos, una primera fase de este proyecto, de esta residencia expuesta, que podríamos nombrar como una suerte de obra negra. Le contaba yo a Isabel que me parecía como eso, como obra negra, como cuando uno hace los cimientos, ¿no? Tiene que cavar profundo,
para que se sostenga y al mismo tiempo estar pensando cuántas varillas, cuántos puntos de soporte va a haber. Creo que en esta suerte de obra negra de primera etapa estuvieron ahí los 3 cadáveres exquisitos, que fíjense, en este proyecto muy ambicioso y muy complejo también, se animaron el coro de los otros a diseñar a partir de la idea también de hacer estos 3 cadáveres exquisitos, tomando la técnica dadaísta, surrealista del cadáver exquisito, que de hecho viene desde la Edad Media, esta figura, digamos, de ir nutriendo un discurso a partir de una colectividad. Y bueno, tuvieron dinámicas muy concretas que en este momento no me detengo a delinear, porque de hecho están ahí también en la página, en donde ustedes las pueden ver, esta escritura colectiva. Escritura colectiva que contaba, por un lado, con colaboración de relatores específicos en cada cadáver, y por otro lado, con una charla final en la que había una serie de colaboradores también que llegaron a nutrir desde sus saberes, como lo fueron Alberto Herrera, Jacobo Dayan y Cintia García, desde sus saberes sobre derechos humanos, sobre tecnología, etcétera, llegaron a nutrir también esta mirada forense que el equipo del Coro de los Otros quería hacer para esta pieza. Y bueno, creo que es interesante pensar en esto porque hay una suerte de figura de asesores, esto que siempre me ha gustado mucho como la palabra asesor remite, quiere decir el que dice al oído, ¿no? Entonces es esta posibilidad de dejar de abrir la escucha a esos saberes para nutrir el propio proceso de construcción. Es decir, no son aquellas personas que van a estar moviendo los fierros, poniendo las bases, ¿no? Haciendo el vaciado del cemento, pero sí aquellos que les fueron de alguna manera ayudando también a afinar y amortiguar hacia dónde ponían y cómo ponían estas bases. Me parece especialmente interesante y me da muchísimo gusto que esta noche nos va a estar acompañando también Fausto Castaño, porque le tocó estar en todo el proceso también, esta producción técnica que en este momento se vuelve un desafío mayor, ¿no? Siempre lo es, pero en estos momentos me parece que implica muchos haceres que normalmente permanecen más bien ocultos y que acá se vuelven fundamentales. Sin esa producción técnica, esto simplemente no podría estar. Por otro lado está también la incorporación de Juan Pablo Villa, ¿no? En el sonido y la música en vivo, que me parece que, bueno, ya que tengan oportunidad de ver la pieza, quienes no la hayan visto, verán lo importante, lo sustancial que se convierte. Quizá es la música lo que todavía en este momento nos permite tener una sensación más clara de la resonancia de un convivio, ¿no? Creo que en la dimensión sonora nos permite conectar con lo que ocurre en un convivio teatral. Y bueno, se fueron sumando también al equipo para el diseño de transmisión para plataformas digitales, Miriam Romero y Ricardo Rodríguez, y en arte y diseño estuvo Erika Gómez. Esta colectividad que de alguna manera siempre se da en un proceso teatral, acá está a los ojos, ¿no? Uno puede ver, entrar a la página y empezar a observar todo esto de manera muy especial también en la bitácora que fueron llevando y que yo les invito a escuchar, que creo que tiene una cualidad muy especial que esté ahí a la escucha, ir notando también todo este proceso que Patricia y Toño fueron decantando de sus propios procesos creativos. En un momento que estemos en la entrevista con ellos, yo quiero retomar algunas de estas cosas que se quedaron ahí situadas en la bitácora. Y bueno, por último, fueron 3 ensayos, uno de ellos todavía Cadáver Exquisito Palabra, donde empezaron ya a tejer, ¿no? y hacer esta dramaturgia a partir de los cadáveres exquisitos previos y el propio texto de Shakespeare, para llegar luego al ensayo abierto, a un ensayo general y finalmente a las 5 funciones vía streaming. Bueno, esto nada más para delinear de manera como muy, muy estructural para aquellas personas que no se hayan acercado también al proceso. Esta residencia expuesta está expuesta. Está la página completa de Teatro UNAM, en donde uno puede pasar muchísimas horas entrando para justamente desde esta curiosidad de acercarnos a mirar desde dentro la estructura de un proceso creativo, que en esta ocasión creo que tuvo el doble desafío de no solamente exponer y desnudar aquello, sino también de pasar del lenguaje acostumbrado del teatro a un proceso de transmedialidad, como lo que ha tenido que ocurrir a través de las plataformas. Y bueno, yo hasta acá me quedo con esta generalidad un poco de la estructura que me interesaba delinear, solamente para pensar este cadáver, de qué manera fue
¿cuál fue esta arquitectura? ¿Qué lo fue llevando para albergar la resonancia de la última escena del Otelo de Shakespeare? Y yo por mi parte, así como lo platiqué con Didangui durante toda esta semana, a mí me fascina mucho el pensamiento analógico entre lo cadavérico y lo teatral. Yo creo que es fácil comprender la fascinación que podemos sentir hacia la apertura de un proceso teatral, simplemente imaginando las obras como cuerpos vivos que van a ser diseccionados frente a nuestros ojos. Hay una diferencia sustancial entre la disección cadavérica, que era un espectáculo, y la que estamos viviendo hoy, intermediada, porque una obra de teatro es un cuerpo vivo. Entonces, y además es un cuerpo en el que todas vamos a estar metiendo mano, no solamente los doctores especialistas, sino que todas podemos participar, manipular los órganos y sobre todo intentar, como decía Didangui, comprender cómo se hace una obra, cómo se piensa. También es importante que en este tipo de conversatorios comprendamos que vamos a hacer reflexiones sobre procesos en lugar de juzgar o de venir con una actitud de tomarlas como un producto acabado, porque un cuerpo como de este tipo, en un proceso de residencia expuesta, nunca cicatriza. Entonces, yo pensé muchas cosas a propósito del cadáver y las voy a compartir para ver si detona alguna reflexión. Un moribundo es una criatura amenazante, pues promete convertirse en un misterio tremendo. Antes de morir, es percibido como una presencia normal, tranquilizadora, pero cuando una persona exhala su último aliento, se convierte en algo que no sabemos nombrar. Ya no es una persona, pero tampoco es un objeto. Es un cuerpo que manifiesta la ausencia de alguien que fue, de alguien a quien quisimos, de alguien que conocíamos. Un cadáver es la expresión tangible de la pérdida. Acercarse a un cuerpo muerto es acariciar la experiencia de lo luminoso, de lo incognoscible, de lo terrible, y por ello es fascinante. Hubo un tiempo en que los médicos cobraban por asistir al espectáculo de la disección cadavérica. Ahora, las puestas en escena lo integran mediante estrategias poéticas. Casi nunca lo muestran, pero lo figuran, lo aluden, lo sugieren o lo sustituyen por algún objeto que manifiesta la huella del dolor impresa en lo cadavérico. De acuerdo con Ileana Diegues, la presencia del cadáver en la escena mexicana es esencial para comprender las teatralidades del dolor, que son testimonios del contexto de violencia que habitamos. El cadáver es un elemento fundamental para comprender a Desdémona. Por eso quisiera concentrarme en él, en mis preguntas que fueron surgiendo mientras veía todo este proceso, y comparto las preguntas que me fueron surgiendo a partir de lo que yo he leído sobre lo cadavérico y lo terrible. Rafael Llopis dice que lo terrible del cadáver radica en que su presencia despierta un deseo de lo prohibido, un deseo que se dice muy poco pero que todos llegamos a sentir, el deseo de morir. ¿Cómo expresa la experiencia del deseo, de la muerte y de lo terrible esta puesta en escena? ¿Qué relación guarda el teatro con el instinto de muerte? Y aquí, pues tengo dos preguntas que quisiera plantearle al equipo. Yo creo que ya puede ser momento que abran todas sus cámaras para que nos expongamos todas. Eso. Las preguntas que quería hacerles, y con lo cual vamos a empezar esta charla, es, parto por, ¿qué preguntas han ido descubriendo ustedes a lo largo de este proceso? Pues una de las más grandes dudas que nos movió, bueno, hola, buenas tardes a todos los que nos ven. Hola. Una de las preguntas que más nos movió en este proceso era la ética con la que tocábamos el tema de la muerte, el tema de los feminicidios y nuestra responsabilidad también como creadores para tocar este tipo de temas, visibilizarlos. Sí. Y mostrarlos, ¿no? Esa fue una de las grandes dudas. Desde dónde hablábamos, sin exponer literal un tema tan crudo que nos atraviesa y mostrarlo desde nuestro lugar, desde nuestra trinchera, ¿no? Esa ha sido y sigue siendo una de nuestras dudas, cómo, desde dónde, aunque ya la pieza está hecha,
creo que uno se sigue preguntando también como creador, ¿desde dónde hablo, no? ¿Desde dónde digo estas palabras? Otra de las grandes dudas es hacia quién, a quién le estamos hablando en este momento, quiénes nos están escuchando, hacia qué público nos estaremos dirigiendo. Creo que uno idealiza en cierto momento, ¿no? Y dice, yo quiero que todo el mundo me oiga, pero quizás no todos tienen el tiempo ahora de oírnos, ¿no? O de vernos, o también no todos tienen los medios para tener internet y conectarse a ver una puesta en escena así, ¿no? Y si estaremos llegando a los lugares a los que esta pieza necesita llegar. Esas han sido como una de las grandes dudas que de alguna manera están insertas con el contexto social en el que vivimos, ¿no? Como bien ustedes lo dicen, con la violencia con la que estamos siendo atravesados, y pues eso por mi lado. Sí, justo empezamos y lo mencionaron muy bien. Al empezar el proyecto, nosotros nos hicimos la pregunta de la validez de tomar ciertos sucesos sociales que están pasando en nuestro país, violencias, feminicidios, etc., 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 y por qué mencionarlos o no. Entonces, gran parte del proceso fue eso, fue la búsqueda de respuestas respecto a eso y desde qué punto lo teníamos que hablar, lo podíamos hablar, sobre quién era el que iba a hablar. Entonces, respecto a eso, un poco una de las conclusiones afortunadas a las que llegamos fue la responsabilidad como creadores de comunicar esas ideas, de decir, no, o sea, nosotros estamos viviendo una pandemia, pero abajo de esa pandemia hay una pandemia más peligrosa, más cruel. Entonces nosotros dijimos, pues sí, tenemos que hablar de eso y no nos vamos a callar y lo vamos a decir. Entonces se empiezan a hablar de las teatralidades de la memoria, ¿no? De los fantasmas. Entonces a partir de eso el proyecto empezó a encaminarse hacia lo fantasmagórico, no visto desde el punto de vista espectáculo del fantasma gringo, ¿no? No, pero sino de la idea del desaparecido, de las desaparecidas. Desde Mona y Otelo se convirtieron en fantasmas. Y a partir de esa estructura fueron como los muros que hicieron la estructura de este proyecto. Eso fue como la primera pregunta que nos hicimos y nos respondimos, y ya después vino la pregunta sobre el proceso creativo, porque pues no tenemos un director, nosotros somos nuestros directores. Y también Erika, Fausto, Miriam, Ricardo, Alicia, toda la gente que está atrás del proyecto también están dirigiendo el proyecto. Entonces se abren otra pregunta sobre, nosotros sabemos que no estamos inventando estas formas de crear, pero justo lo estamos explorando sobre otras formas de crear que no tienen una dirección tal cual, sino que tampoco es una especie de mezcla entre colectivo, pero como también o sea, ¿cómo se llama la palabra? Bueno, o sea, como que son muchas cosas las que han pasado. Sí, eso en relación como a la obra, ¿no? A la obra misma. También nos surgen otras preguntas, otras dudas que, agarrando el hilo de lo que lanza Toño, y ahorita les doy la palabra a los demás, respecto a desde dónde trabajamos, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Esta liminalidad de la que habla, liminalidad de la que habla Didangui, acerca de no somos directores, no somos actores, también pues no es un teatro esta casa, ¿no? Entonces, también estamos jugando con el todo, vamos de aquí, y creo que justamente borramos todos esos roles, ¿no? O sea, evidentemente él y yo acabamos actuando, pero todos en alguna manera nos acabamos convirtiendo en todo, en diseñadores, en creativos, en actores, la casa se acabó convirtiendo en otra cosa. En un personaje. Exacto, entonces no hay como, fue desde dónde, y creo que esa duda, esa gran duda, acabó respondiéndose sola a lo largo del proceso, ¿no? Desde mis ganas de crear, desde mis ganas de hablar de este tema, porque es vital, porque aunque los teatros estén cerrados ahorita,
es necesario seguir tocando temas crueles y temas necesarios y vitales para una sociedad que está siendo atravesada por ello, no dejárselo todo al periodismo, no dejárselo todo a los documentales, sino que el teatro también es necesario en este momento para tocar esos temas y visibilizarlos y crear de alguna manera conciencia desde nuestra trinchera. Como bien Jacobo lo decía en uno de los conversatorios, es necesario hacerlo desde nuestro lugar, desde ahí y más, ¿no? Y pues nada, ya nos explaya. Está bien, expláyense, para eso es. Yo quisiera aprovechar un poco esta reflexión que están haciendo Pati y Toño y para generar una pregunta también hacia Erika, Fausto, un poco, bueno, para todas y todos, ¿no? También acá, Isabel, el público, todo el mundo que esté acá, podemos seguir aquí, pero me interesa pensar justo esta liminalidad que estás nombrando, Pati, que además es una liminalidad que en este momento no solamente está en la relación que siempre hay entre la vida y el espacio ficcional, por ejemplo, o este mundo paralelo al mundo que se genera con el arte, sino en este momento es como que nuestras vidas, incluso las casas, se han convertido en territorios en donde estas divisiones que teníamos tan claras, por ejemplo, de yo sujeto, profesora, por ejemplo, voy a tener una vida, ¿no? Afuera y regreso. Y en este momento todos nuestros distintos roles de vida están en el mismo sitio, ¿no? La casa se ha convertido en un espacio que tiene que acoger la resonancia de todas las vibraciones de nuestros distintos modos de estar en el mundo, ¿no? Todos nuestros roles, todos nuestros lugares. Y bueno, yo creo que en el caso concreto de Desdémona, ¿no? Pensando, digamos, en el propio arquetipo de Desdémona, esta es una Desdémona que está siendo montada en una casa, ¿no? Y que en muchos sentidos figura como una enorme cantidad de mujeres que en estos momentos están sufriendo violencia en sus hogares, imposibilitadas de salir de ese espacio. Porque quiero decir, lo hablábamos también un poco en alguno de los primeros conversatorios, no es nada más que es un feminicidio que tiene raíces muy concretas, ¿no? El feminicidio en manos de su amante, su esposo, su pareja, ¿no? Por celos, ¿no? O sea, quiero decir, hay muchos motores distintos para los feminicidios, por desgracia, pero este es uno muy concreto. Y yo me acuerdo que una de las preguntas que ustedes tenían al inicio tenía que ver con eso. Quiero llevar un poco hacia allá la idea para preguntarles, esto llevado al proceso creativo también de todas y todos ustedes en la casa, porque además se ve, cuando vemos la pieza, vemos esta coreografía de cuerpos, ¿no? Ahí está Juan Pablo Villa en su teclado, bueno, en sus dispositivos de sonido tremendos que tiene, y al mismo tiempo la cámara, y al mismo tiempo sabemos que por ahí anda Fausto haciendo una serie de cosas, y que Erika generó todo un diseño para que eso se pudiera articular. Entonces, bueno, un poco esta idea de la casa como un territorio que ya no admite límites de separación, que lo que hace es que lo que sucede en el teatro, que por ejemplo la poiesis está puesta en el escenario, los espectadores tienen un sitio y estas cuestiones técnicas tienen su propio sitio, ¿no? Casi siempre en la cabina o en tramoya, etcétera. Acá todo, esos espacios de límites justamente ya no pueden existir. Implica una colaboración mucho más cercana cuerpo a cuerpo, idea a idea, justamente esta desterritorialización de los roles, ¿no? Todos de alguna forma dirigen, todos de alguna forma opinan, o sea, ¿qué les implicó a ustedes, digamos, esta especie de sensación multívoca, ¿no? Tantas voces, tantos cuerpos, tantas palabras, de acuerdo a los haceres que tuvieron que hacer. Bueno, sí, Erika. Gracias. Hola, buenas noches. Bueno, partiendo un poco también de la idea que decía Toño, justo creo que el hecho de hacer esta Desdémona encerrada en un espacio, encerrada en una casa, en un metro cuadrado determinado, ¿no? Por unas paredes de concreto, cemento, ladrillo, dudamos un poco la resistencia de los muros, ¿no? Pero justo eso implica primero, sí, generar un personaje, se vuelve un personaje, se vuelve un
un lugar habitado, pero que es como un contenedor simbólico, que también es el mismo, como una extensión del cuerpo de ambos, ¿no? Como bien dices, no hay una cuarta pared, o sea, no podemos separar esta cuestión de público, área de acción, los cuadrantes, el área técnica, aforar cualquier cosa, ¿no? O sea, realmente también creo que ese es el reto de hacer este tipo de proyectos, de poder mostrar todo sin que importe. Hasta cierto punto se vuelve secundario el hecho de que se vea ahí la cámara, que se ve el haz de luz. Mi primer conflicto quizá en este sentido, y que fue como aprender a convivir con ellos y decir, no importa, los cables, ¿no? O sea, el tener ahí 10 cables peinados a un lado y yo decía así de, oigan, ¿le van a poner un cable más? Porque finalmente no es un set, ¿no? O sea, no es un set de cine donde podría haber agujerado la pared y pasar todos los cables donde no se vieran y sin problema. Tienen que integrarse dentro de este mismo espacio, dándole un significado a toda la espacialidad también, sin caer o sea, la obra ya tiene una brutalidad por sí misma, ¿no? Ya tiene un texto dramático potente, fuerte, de una experiencia desafortunada que muchas mujeres viven actualmente dentro de esta misma pandemia, como bien lo dicen. Hay muchas desdémonas encerradas en sus casas, en esa rayita, en ese límite de pasar a convertirse realmente en una desdémona, y hay muchas otras que la violencia se ha sufrido o la hemos sufrido de muchas maneras, ¿no? Sin mostrar esa violencia, pero sí mostrar la muerte y sí mostrar un cadáver, significándolo de otras formas, sin caer a poner un charco de sangre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que eso se mezclara con los visuales que hizo Miriam también y toda la multimedia o el switcheo que se ha hecho para que funcione, ¿no? Con la música o los sonidos de Juan Pablo Villa, y aceptar, creo que es la forma en la que hemos ido trabajando en conjunto, desde vamos a pintar esto, vamos a poner acá, nos falta esto, bueno, o yo decirles, vas muy rápido, se ve esto, mejor hay que abrir aquí, ¿no? O sea, ciertas notas quizá de dirección que uno como escenógrafo normalmente, o el iluminador, te mantienes hasta la raya cuando el director no te lo permite, ¿no? Cuando te lo permite, pues te vas como hilo de media, ahora sí que nos dejan esa posibilidad y nos vamos, ¿no? Pero, y aquí creo que eso se ha dado, ¿no? Todos hemos aceptado el comentario de los demás entre que, oye, ¿sabes que sí? Pues si hay más cables, ni modo, pues échale los cables que se necesitan, ¿no? Ya es como de no queda de otra, pero creo que el resultado se ha mostrado muy redondo, se ve, aunque se vean los artefactos que usamos para hacer esto posible, creo que no estamos buscando ocultarlos, ¿no? Tampoco. Al menos yo no busco ocultar la cámara o no busco ocultar el cable, y que han salido en escena y no están fuera de contexto. No sé qué opine Fausto de esto. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con lo que comentan. Este, y quiero agregar que si bien, como dice Erika, todas las, digamos que nos permitíamos, nos dábamos la posibilidad de opinar respecto a ciertos departamentos, por así decirlo, pero creo que también siempre se respetó mucho, quiero decir, no un respeto protocolar o nada por el estilo, sino más bien algo, creo que simplemente se vibraba, respecto a cuál era el rol de cada uno, aunque cada uno de nosotros también estuvo en todos los roles, ¿sí? Participando un poco, opinando, sugiriendo, creo que, bueno, al menos yo lo sentí un poco así, y creo que mis compañeros y compañeras también. Por ejemplo, no sé, quiero vincular un poco lo que decían Patricia y Toño de respecto a que se preguntaban qué decir, ¿no? Y cómo decirlo. Traté desde las herramientas técnicas,
tratar de que esto que ellos estaban diciendo o queriendo decir también fuese apreciado por el público durante los 40 minutos que eso, digamos que duraba la pieza, ¿no? Y para eso, no, o sea, no solo estuvo mi intención, sino también el trabajo de Erika y de Miriam y Ricardo al diseñar un storyboard con todas las secuencias y los planos de qué era lo que se quería mostrar. Entonces, no sé, me parece que sí fue un trabajo en equipo y muy rico y como dice Erika, muy redondo. Y eso se nota. Y algo que yo quiero destacar, no sé si me estoy adelantando las preguntas, pero es que no he visto todo el teatro que se ha hecho en vivo, digitalmente, pero esta sí es una pieza en vivo y como decimos, hay veces que no se pueden ocultar los cables, pero hay magia ahí, ¿sabes? Ahí está Adrián apoyándonos con la cámara, haciendo unas secuencias que te permiten ver cosas que con el zoom, con cámara fija, sería imposible. Y para que esto sucediera, pues sí, todos metimos mano, absolutamente todos, no solo la parte técnica, los actores pidieron recursos, en fin, no sé, todos estuvimos ahí viendo cómo hacerlo. Y eso es todo. Pues yo nada más quisiera agregar a todo lo que han dicho. O sea, esta es mi casa, ¿no? Su casa. Lo que ha pasado con esta casa es que se ha convertido en todo el set, ¿no? Yo le llamo el teatro. Un poco la metáfora que yo uso es como los orientales, ¿no? Que de pronto el comedor se convierte en una cosa y al rato se convierte en el estudio. O sea, la casa se convierte en el día, en el lugar para habitar y en la noche el lugar para crear ficción, ¿no? Y un poco cómo ha sucedido es que todo el mundo se ha involucrado, incluyendo los vecinos, ¿no? Quienes también participan de manera indirecta, prendiendo sus luces a la hora de la función y están al pendiente, y ya los vecinos de enfrente me dijeron, ¿te funciona así la cortina? ¿Qué pasa si yo paso? Entonces como que también se ha vuelto algo comunitario, ¿no? Aquí. Y también mi pareja, en ese sentido, Adrián, se ha convertido también en el fotógrafo. Entonces, no iba a estar dentro de la pieza y él se iba a quedar ahí encerradillo en un lugar o ya lo iba a mandar afuera, pero se involucró también, necesitábamos a alguien y él estaba ahí y dijimos, pues ya, éntrale, ¿no? Necesitamos, y estamos aquí todos, o hasta los gatos también, ¿no? ¿Dónde los metemos? Pues ya que salgan. Entonces, justamente la misma naturaleza de la pieza, como bien se nombra, residencia expuesta, ha expuesto todo esto, ¿no? Ocultando nada, de pronto pues se asoma el camarógrafo, ni modo, pues es que así, ¿no? Quisiéramos que todo estuviera muy coordinado y muy exacto, pero todo sucede, o de pronto hay un error de transmisión, ¿no? Como fue lo que nos pasó el día del ensayo general, se nos cayó la transmisión y tuvimos que parar. Entonces, hay una exposición franca, que justamente es lo que sucede en el teatro cuando era el teatro, ¿no? Hay que parar o hay que seguir, y aquí es como todavía más porque es la vida de uno, ¿no? Sí, al principio lo decíamos con Didangui, era muy, muy violento, ¿no? Se están metiendo en mi vida, en mis pensamientos, por medio de las bitácoras, pero es que así ha sido, y ha sido muy, muy gozoso, y creo que ese gozo se ha transmitido con el resto del equipo, ¿no? O sea, estamos llegando a una casa donde pues servimos café, donde servimos pan, y entonces es una cosa como muy acogedora que también nos ha dado este proceso, y creo que ha sido una experiencia muy, muy gozosa y muy divertida en ese sentido. Y solo quiero agregar ya, si me lo permiten, esto de qué preguntas nos hemos hecho desde que arranqué, desde que me asignan desde Teatro UNAM participar en este proyecto. Las preguntas han sido, surgen diariamente, ¿no? Respecto a la parte técnica, ¿cómo se resuelve? Y es una tras otra, y todos los días, y con la próxima función. Me resulta muy, muy divertido este ejercicio, que suceda así. Yo quiero retomar esto que dijeron, especialmente esto último que mencionó Patricia, sobre la exposición, la franqueza de la exposición. Porque si bien ahora nos sentimos un poco obligados a decir
que ha sido gozoso. También es cierto que hubo una exposición franca de la vulnerabilidad y del dolor y de las complicaciones que fueron surgiendo, así como escuchamos en las bitácoras. Entonces quiero preguntarles cómo se ha transformado, sobre todo cómo se ha transformado su emoción, sus emociones, durante la experiencia pandémica, que ha traído tantas muertes y que ha arrojado tantos cadáveres. Pero con toda franqueza, o sea, me parece que ahorita ya pasamos ciertos minutos, ya estamos más en confianza, entonces ya no todo tiene que ser lo bonito y lo exitoso. Pues un poco las primeras emociones que atravesé fueron las de pues, la impotencia, ¿no? El encierro, la incapacidad de ver a las demás personas, de reunirse, la desconfianza también de decir, ¿no? Si somos portadores o no portadores del virus, cómo lo estamos viviendo, la falta de trabajo, o sea, la falta de que se detuvieron todos los proyectos a nivel laboral. Entonces, personalmente, pues sí, también fue eso, de la caída de proyectos de teatro, de proyectos que estaban surgiendo, que estabas armando, ahora qué voy a vivir, cómo voy a pagar la renta. O sea, son muchas emociones, no quiero llamarlas negativas, pero son muchas emociones que fueron atravesando a la par del proceso, porque al mismo tiempo empezamos a experimentar justo esta situación de cómo crear a la distancia, qué vamos a hacer. O sea, hay situaciones durante el proceso y decimos cómo vamos a resolver. Creo que yo atravesé una fase un poco catártica hacia como antes, antes del proceso, en la mitad del proceso, pero teníamos fecha de estreno. Entonces, creo que un poco lo que te salva de ahí es el rush de estar trabajando, de decir, bueno, a pesar de todo lo que estés viviendo, tenemos que estrenar, entonces hay que tomar decisiones. Y aparte nos propusimos muchas cosas, como va a ser en vivo, la música va a ser en vivo y se va a hacer a partir de un cadáver que vamos a escribir improvisado. Entonces, ¿cómo nos hacemos responsables de esas decisiones que estamos tomando? Y a partir de eso se fue estableciendo la pauta creativa del proceso, porque dices, bueno, a pesar de que por más que quieras seguir explorando, por más que quieras seguir haciendo cosas, ya tenemos que estrenar, ¿no? Entonces, más bien hay que confiar en la intuición y de que si así va a ser la pieza, así va a ser, y al final todo termina siendo confiar, creo. Sí, y esta pandemia lo que ha hecho, nos ha sacado lo peor y lo mejor, ¿no? De nosotros. En este proyecto específicamente sucedieron cosas desafortunadas. Empezamos con un equipo y hubo 3 bajas a la mitad del proceso, ¿no? Por inconvenientes, por desacuerdos, y gracias a ello fue que se integró más gente en el equipo. También de pronto las emociones, hablando a nivel de emociones, estaban a tope al principio porque no sabíamos cómo enfrentar la virtualidad. Era un lenguaje desconocido. E incluyo al equipo de difusión, ¿no? Que estuvimos mucho de la mano y de pronto eran juntas interminables de no saber, de ponernos de acuerdo, de entender. Y en ese sentido, Alicia Martínez, quien fue nuestra coordinadora, nuestra gestora, y yo le llamo nuestra tutora y hada madrina casi, ella era como un refugio porque cada vez que nosotros teníamos una crisis íbamos hacia ella, ¿no? Y le pedíamos consejos, o ella nos decía por aquí, o pensemos, reflexionemos. Entonces, nos salimos un poco también de las formas en las que se hace teatro normalmente, ¿no? Donde resuelves y dices quita, pon, porque aquí era de verdad algo muy desconocido para todo el mundo. O sea, ambicionamos mucho, o sea, queríamos crear una página en Hoops también y no pudimos porque no teníamos las herramientas, o sea, porque entendimos que menos era más también, ¿no? Entonces también enfrentarnos con ese tipo de decisiones, con la virtualidad y entender que no la podemos asir del todo o manejar del todo, nos creaba mucha frustración y de pronto decíamos, ya suelta,
o él y yo nos agarramos del chongo a cada rato porque somos de la misma generación y de pronto pues eran los demonios, pero todo era en relación al producto final, ¿no? Al teatro, que eso es un motor para todos, o sea, entendíamos, y este equipo se conformó de gente que tenía ese objetivo, ¿no? Hacer teatro, presentar, dar tercera llamada a pesar de los pesares, y eso es algo que sí nos distingue como comunidad, que a pesar de todo, se da tercera llamada, a pesar de la pandemia, se da tercera llamada, sean las condiciones que sean, y pues sí, pasamos por muchos demonios, sí los pasamos, pero creo que eso nos unió demasiado, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar para traer a colación uno de los comentarios que está surgiendo desde las redes, de Angélica Rodríguez. Por un lado, agradece compartir esta experiencia, manda su admiración para todas y todos por experimentar y salirse de lo convencional. Pero dice también, para mí la cámara simboliza la unión con el público y significa como testigos del acto mismo. Y un poco hacia este comentario que hace Angélica, quisiera yo también preguntarles, bueno, yo pensaba, en efecto, esto que decía Fausto y que un poco tanto Erika como Patricia y Jorge, Patricia y Toño han en este momento una colación de que es teatro en streaming, ¿no? O sea, y esto es importante decirlo, porque ahí no es que haya una presencia... no estamos compartiendo el mismo espacio, pero sí estamos compartiendo el mismo tiempo, ¿no? Es decir, es una presencia telemática distinta de la virtual. Y esto creo que en este momento es esencial decirlo. Es muy diferente, hay otras piezas que se están ofreciendo en Teatro UNAM y en otros lugares que tiene la condición de lo virtual, ¿no? Aquello que queda y que está ahí. Lo telemático tiene otra lógica, ¿no? Una lógica que es muy interesante, como lo nombraba un poco Angélica Rodríguez ahorita como punto de encuentro, porque es un punto de encuentro en donde a mí me gusta pensar como en analogía con lo que sucede con las placas de grabado, ¿no? Esta reproductibilidad que a mí me parece que es distinto al offset o otro tipo de tecnologías. ¿Qué sucede con la placa del grabado? Que la placa del grabado, aunque pareciera idéntica cada vez que se imprime, esa placa en realidad va gastando sus bordes, va cambiando su propia dimensión, y aunque parezcan idénticos, ningún grabado es idéntico al otro, ¿no? Es decir, sí hay una condición distinta. Esto quiero hacerlo como enfático, porque ahorita están ustedes todavía a medio proceso. Es decir, no es que sea un producto acabado, ¿no? La propia idea de residencia es que sea una cosa que está viva, un poco como lo nombraba Sabel. Pero además ahorita están todavía en funciones. Y bueno, esas funciones no es una reproductibilidad mecánica, están sujetas bajo las leyes de la cultura viviente del mismo modo que el teatro, aunque no estemos en convivio. Pero esos imprevistos, eso está ahí, ¿no? ¿Qué sensación les produce a ustedes en este momento? Porque claro, ya se estrenó, ¿no? Y ya llevan 4 funciones, ¿no? Si no me equivoco. Dos funciones. Claro, es que fue el ensayo abierto, 2 funciones. Vienen todavía otras 3 funciones más, ¿cierto? 4 funciones más. Ok. Ven, lo tienen clarísimo, ¿no? A ustedes no se les puede olvidar. ¿Por qué? Porque saben el ejercicio físico es el poner el cuerpo, el poner la casa completa, la disposición. Y todas aquellas personas que hacen teatro saben que no es lo mismo la primera función que la segunda que la tercera. No es lo mismo la placa del inicio que al final. Es más, uno podría decir, se pueden hacer 1000 grabados y no, porque la placa tiene un límite. Porque hay una cuestión de sostener la inquietud, de sostener el cuerpo, de sostener la intención. Entonces, bueno, ¿cuáles son los desafíos que ven ahorita para el proceso que viene? Y qué cosas, hablando de este punto de encuentro que puede ser la cámara, qué cosas les faltan por hacer. ¿Lo sienten como punto de encuentro? O sea, sienten, así como siente Angélica Rodríguez desde la expectación, que me parece increíble que lo nombre, ¿ustedes sienten como punto de encuentro la cámara? ¿O todavía la sienten como un extraño, como el elefante en la habitación? Pues no, sí es un punto de encuentro. O sea,
nos pasó con los ensayos, ensayos abiertos, que eran grabados, ¿no? Y no sentíamos lo mismo cuando fueron ya las funciones en vivo. O sea, sí había ahí una conexión con el público, aunque no lo estuviéramos viendo, sí sentíamos que ese ojo, ese espectador estaba resumido en el tuerto que nos estaba viendo a cada rato en distintos momentos, ¿no? Sí hay un punto de encuentro, y respondiendo, bueno, de lo que decías, qué es lo que faltaría para las siguientes funciones, yo creo que hace falta de nuestro lado seguir indagando más sobre la pieza misma, ¿no? Porque la pieza estuvo hecha por muchas personas, muchos colaboradores, y la pieza misma, aunque sea un cadáver, sigue viva, sigue resonando y seguirá dándonos mucho. Nunca las funciones, aunque ya haya una partitura concreta, nunca las funciones van a ser las mismas. Y en ese sentido, el papel de Juan Pablo Villa, que lamentamos que no esté ahorita, fue eso, fue una gran provocación. Cuando él lo invitamos y empezamos a colaborar con él, nos dijo de entrada, la música nunca va a ser la misma, ¿eh? Yo siempre les voy a estar cambiando porque es una improvisación. Evidentemente hay lugares donde le pedimos que vaya más a prisa, más lento, pero él nos dijo, nunca va a ser la misma. Y a propósito de eso, pues empiezan a abrir preguntas sobre la actuación, sobre la creación, justo de teatro, en la actuación en general. Hay un momento que es casi idéntico al de teatro, que es antes de tercera llamada, ¿no? Porque nosotros estamos listos ya para empezar, pero está la cabina y está Fausto, Miriam y Ricardo, y así como en la Matrix, hay un momento donde Fausto dice, ya estamos conectados, ¿no? Entonces, yo me siento así pues, como en la Matrix, de que te metes así una cosa aquí, ya estás en un espacio virtual, y a partir de ese momento sabes que sí o sí hay que llegar sí o sí ya esto tiene que arrancar y ya no hay no es como en el cine o en la televisión, que si no sale la toma se desecha y se tira, no. O sea, esta es la toma que se queda y que sucede y que va a suceder. Entonces, hay una cosa entre que ni es teatro, porque no tenemos a las personas enfrente, pero tampoco es lo otro. Entonces, estamos en un territorio ambiguo y por lo otro, justo por la interpretación creo que este encuentro con Juan Pablo fue muy afortunado porque se nos ha enseñado, bueno, de mi parte, ¿no? Se nos dice que la actuación tiene que ser como siempre, tienes que hacer una especie de dar siempre la misma función, ¿no? Si ya diste una buena función, luego los directores te dicen, pero ¿por qué no haces lo que hiciste ayer? ¿No? Si ya lo hiciste muy bien la vez pasada. Y justo el planteamiento es ese, sobre entender que no somos una especie de máquina que se puede repetir, pero también somos una suerte de caos que sucede en un medio controlado. Entonces, si entendemos ese juego de relación, de conexión entre todo, porque un poco lo que sucede es esa, una conexión entre Patti, Juan Pablo y todo el equipo que está haciendo la media, sucede ahí una improvisación, pero tampoco es tan improvisación. O sea, es una cosa, ¿cómo la llamarías? Pues, o sea, es como, hay espacios donde se da el juego, ¿no? O sea, el juego en sí mismo. Y un poco, para dejar hablar aquí a los compañeros también, hubo un malentendido un día con Erika, me preguntó, oye, ¿cómo estuvieron hoy? Y yo le dije, creo que más conectados, ¿no? Y yo me refería a Juan Pablo, a Toño y a mí. Y ella dijo, sí, hubo más gente conectada. Entonces era ahí como que en este lenguaje, el hecho de conectarnos y que la gente esté conectada, se me hizo ahí como una reflexión muy padre, que es la conexión en este momento con este medio, ¿no? Que es estar conectado entre nosotros, con la gente, el medio mismo, etcétera. Fue como algo muy, muy padre a reflexionar. Sí, yo también quiero agregar que cuando estamos en la cabina y abrimos la sala, que se abre unos 10, 15 minutos antes y la gente se va conectando y van escribiendo, creo que se vibra esa...
A ver, yo estoy metido en la transmisión y le pongo likes a los comentarios que hace el público. Y realmente ese gusto por leerlos creo que se transmite en el departamento. Espero transmitírselo a Miriam y a Ricardo y de alguna forma también a Patricia, a Antonio y a Juan Pablo. Pero además, sí hay un punto de encuentro real, que es cuando lanzamos este hashtag de ¿qué le diría Sotelo? En donde queremos que el público, a ver, yo entiendo al espectador y un poco así se los transmitía a todos y a todas, como, digo, el espectador de hoy, o más bien en las redes creo que uno quiere generar contenidos, por eso existen, por eso funcionan. Por eso uno tiene su Facebook y hace algo y sube algo y escribe y tiene ganas de hacer eso. Entonces también le damos la posibilidad en cada pieza al espectador de que participe, que no esté quieto en la pantalla durante 40 minutos viendo lo que sucede ahí, sino que esté a la expectativa, con todo, con todos los planos, con el arte de Erika, con los colores, con los trazos, ¿saben? Con los movimientos de los actores, con el texto, con la música de Juan Pablo que siempre cambia. Entonces, no fue un churrazo, no fue así como, ay, salió bien. Creo que estuvo pensado, ¿saben? No sé si eso en las bitácoras esté o no, pero en verdad estaba en el interior de todos nosotros, creo, el hacer una pieza en donde el público realmente se sintiera conectado con esto, porque, bueno, al menos esa es una inquietud que tengo yo. Veo cosas que de pronto me distraigo. Generalmente estoy en mi cocina, ahorita estoy en mi cocina, y entonces me levanto a prepararme algo, es difícil. Lo escucho más como una radio, lo siento más como una radio, más bien, es esa compañía. Y siento que esta pieza te tiene ahí porque es en vivo y además está el morbo de quizás se equivoquen, quizás pisen un cable, quizás se le apague la cámara. En el ensayo general quizás se les vaya la señal. O sea, para mí fue un súper acierto que el ensayo general se haya caído todo, porque probablemente hubo mucho morbo en la siguiente función de, ay, a ver cómo le sale. Y tuvimos alrededor de 90 personas viendo la función, ¿saben? Entonces, pues nada, para mí eso sí hay encuentro. Y lo que le falta para mí es hacer que de estas 6 funciones, esto es un reto, pero que estas 6 funciones, o las 4 que faltan, siga existiendo ese encuentro. Bueno. Pues justo acabas de responder la pregunta que nos hacía Francisco Baena, que les mandamos un saludo hasta Querétaro, sobre cómo funcionaba este hashtag. Y hay una cosa que sucedió, que este hashtag también, de ¿qué le dirías a Otelo?, sirvió finalmente para muchas como una provocación, porque no podemos pensar, como muchas, no nos importa decirle nada a Otelo, y pensamos en Desdémona. Entonces quisiera preguntarle al público y a ustedes, ¿qué le dirían a Desdémona? Sí, pues justo partimos de eso, o sea que la obra, para empezar, se llama Otelo, ¿no? La de Shakespeare. Y nosotros quisimos en algún momento cambiarle, o sea, cambiar el rumbo de la historia y hablar desde Desdémona, ¿no? Pero creo que también nos pareció muy importante, y también como mujer, o sea, si está mi asesino ahí, ¿no? Si está mi perpetrador, como le decía Jacobo Dayan, yo si tuviera la posibilidad, le diría esto. Y creo que es también una manera de en conjunto, de en comunidad, levantar la voz y hacerlo desde un simple hashtag, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, lo que ha venido pasando? El poder de las redes sociales han tenido eso, han tenido el poder de encontrar a niñas. O sea, en esta semana se encontró una niña, ¿no? Gracias a lo viral que se volvió su caso, o de hacer justicia también, o de señalar a aquel que hace o que hizo algo, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, también hemos pensado no solo que con quedarnos con el hashtag de ¿qué le dirías a Otelo?, sino también cambiarlo, ¿no? ¿Qué le dirías a Otelo tú siendo Desdémona? No solo, o tú como su madre, pero en este caso,
partiendo de tu pregunta, ¿qué le dirías a Desdemona? Le diría, huye, ¿no? Date cuenta, vete, ¿no? Y creo que esta obra en sí es para también movilizar y decir, la violencia puede estar a tu lado, hay que darnos cuenta, ¿no? Y es un poco el objetivo también de esta pieza, e iremos modificando el hashtag en ese sentido. Uh-huh. Hay un punto importante que salió respecto a las primeras charlas, que fue la idea de vemos cuerpos y tratamos de eludir eso, y lo siguiente es perderles el anonimato, porque son cifras, vemos cifras y cifras y cifras y cifras. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue esa, de cómo hacer que los cuerpos dejen de ser cifras sin recurrir al hecho en sí. Entonces, primero, el primer encuentro en el que nos dimos, en el que estuvimos eran personas y les gustaba hacer cosas. O sea, no es ese cuerpo que tú ves en las redes sociales, ¿no? Que ves en el periódico, en los periódicos amarillistas. Dices, qué mal que lo exhiban así, porque déjame decirte que esa es una persona que tenía una casa y tenía ciertos padres, y los domingos hacía esto, y le gustaba esto, y quería estudiar esto, ¿no? Y tenía estos sueños. Entonces, un poco la traducción que hicimos fue el encuentro en este departamento, de decir, bueno, esta Desdémona no solo es la Desdémona histórica, ¿no? Sino que esta Desdémona vivía en este departamento y tomaba té ahí, y hacía estas cosas, le gustaba bailar, ¿no? O sea, hay toda una búsqueda por perder el anonimato de las cifras. Y devolver la identidad de alguna manera, ¿no? También podría ser un qué gusto conocerte por fin, Desdémona, ¿no? Exacto, sí. Tidangui, tenías tú una pregunta sobre tu mero mole, sobre la música. Sí, me encanta cuando salen estas preguntas de manera natural y no soy yo la que las trae. Pregunta Paloma Andulce, dice, estaría bueno que expliquen por qué la música no sería la misma. Y bueno, nada más poniendo un poquito en contexto, qué lástima que no esté Juan Pablo Villa por acá, porque además, bueno, yo tengo que en este momento declararme una absoluta fan, fan total del trabajo de Juan Pablo en general, y de recordar en otras obras también la presencia de la música de Juan Pablo Villa. Recordaba por ahí El Chiquero de Pasolini, un montaje de hace algunos años, como uno de los espacios más entrañables, porque a mí lo que me ocurre en general con la escena es que a nivel de vibración sonora, a veces es más potente la imagen sonora que se me queda en el cuerpo que otras, ¿no? De pronto no recuerdo ni qué actores eran, ni quién la dirigió, pero recuerdo claramente el impacto del sonido. Tengo una memoria sonora. Y desde ese lugar quisiera un poco decirle a Paloma Andulce, ya nos platicarán también ustedes, que el trabajo de Juan Pablo Villa se caracteriza también por eso, por estar muy vinculado al acontecimiento en sí, ¿no? Digo, está mal que esté yo aquí explicando lo que a lo mejor Juan Pablo me diría, no, nada que ver, pero bueno, al menos yo como espectadora, siempre me ha tocado ver, tanto en teatro como en otros contextos, esta capacidad de Juan Pablo de una inteligencia impactante para ir sintiendo el momento, ¿no? Preciso para ir un poco, para estar un poco en función de la necesidad del territorio afectivo, emocional, estético que se va dando, ¿no? Entonces, entiendo yo que puede ser que tenga una serie de repertorios y de posibilidades, ¿no? Como ustedes dicen, momentos de acelerar más o menos de acuerdo a lo que ustedes también le pidieron, y de eso creo que nos podrían compartir, y que al mismo tiempo sea darle la categoría de acontecimiento sonoro, acontecimiento musical, que creo, por eso decía yo al inicio de esta sesión, que a mí me parece que eso es lo que nos permite también anclar con el presente del acontecimiento, si bien telemático, nos permite sentir que es un presente, además de todo lo otro.
Pero creo que en este momento hemos perdido incluso la capacidad de pensar de recordar que estamos ante la red. Ahorita, por ejemplo, yo no he estado nerviosa pensando que se me puede caer el internet. Pero todas y todos sabemos que a cualquiera de los que estamos acá nos podría pasar. Pero un poco ya lo hemos ido bloqueando, ¿no? Como vamos olvidando la muerte durante todos los días que puede estar ahí y la vamos olvidando, quizá porque si no, no podríamos vivir. En este territorio en el que nos estamos encontrando, sería terrible estar todo el tiempo con esa aprensión, ¿no? Hay momentos en que las tenemos más o menos. A mí me parece que la música de Juan Pablo Villa, un poco el hecho de que no sea siempre la misma, es lo que conecta con la vida, que no es siempre la misma. Y en ese sentido quisiera preguntarle a Toño, y bueno, y escuchar también lo que Erika tenga por ahí que decir, que me gustaría mucho escucharla más también, de esta relación también estética, ¿no? Entre el arte y el diseño que hubo, por ejemplo, con la relación con la música, ¿no? Si ahí, porque se sienten unas sincronías interesantes, por ejemplo, en el inicio, el cuadro que está al inicio con la música, o sea, yo sentía ahí una colaboración que no sé si ha sido franca y clara o ha sido casual. Y por otro lado, preguntarle directamente a Toño, aprovechando que tenemos tan expuesta su bitácora, porque yo tengo claro aquí anotado el 12 de octubre como el día que Toño dice, fue fluido, hace unos días algo cambió, ¿no? Está esa nota. Yo acá tengo todas, Toño, tengo todo tu proceso emocional y el de Patti, porque para mí ha sido interesantísimo. Pero ese algo cambió, ¿tuvo que ver con la música? Me parecería interesante saberlo, ¿no? ¿De dónde vino ese cambio? ¿Por qué empezó a fluir? En cuestión de la relación diseño, espacio, música, sí creo que más bien ha sido una conexión nata, o sea, no realmente no lo planteamos o no lo pensamos. Por ejemplo, el cuadro que tiene atrás Toño y Patti, que es justo donde está el espacio de Juan Pablo, ¿no? O sea, justo más bien yo busqué entre mis cuadros o algo, elementos que tuvieran referencias a la figura humana, al cuerpo femenino, que es algo que siempre, como en cuestión de artista visual, siempre me ha gustado pintar, ¿no? Pero sí creo que justo Juan Pablo lo ha ido, es muy experimentado, ¿no? En esto que hace, como bien dices, en el sentir, en el fluir, en esa improvisación, pero que sabe perfectamente por dónde va la cosa y que no necesitó ver 50 ensayos para llegar a donde llegó, ¿no? Si con 2 ensayos fue así de, ok, esto es aquí, 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 y que fue encontrando esa mezcla o ese mix entre las cosas. Finalmente creo que todos hacemos, o sea, el espacio tampoco es tal cual el mismo cada función, porque así como para nosotros sí hay un encuentro teatral en el sentido de que cada 2 horas antes llegamos a montar, y que el musgo, siendo un montón de pedacitos tipo instalación, el musgo no queda igual una vez que la otra, o la planta 1 ya no vuelve a ser la planta 1 que estaba girada y con la hojita así, simplemente de semana a semana la planta cambió, ¿no? La planta ya no es la misma, no tiene las hojas en el mismo lugar, el gato ya se comió una hoja, entonces ya le cambió la estética. Entonces se va generando estos cambios de atmósfera completos, importantes también, entre que Patti y Toño quizá tampoco no tienen las mismas emociones o no sucede lo mismo, en el ambiente completo tampoco pasa, ¿no? Es como si todo realmente respirara, y esto incluye la cuestión musical y la cuestión espacial, y se va generando estas mezclas, ¿no? Que quizá yo escuché algo, o sea, creo que al revés sí puede pasar, honestamente no sé, creo que es una respuesta que tendría que darte Juan Pablo. Espacialmente sí me pasa que cuando yo escucho o escuché la función del sábado en la que no estuve ahí, y escuché ciertas cosas que a mí me detona ok, necesito que estos zapatos rojos que están ahí sean más presentes, por ejemplo, ¿no? Por el sonido que él me da. Entonces, en mi caso, así sí funciona. No sé en caso de Juan Pablo si por toda esta espacialidad o esa pared roja que tiene a un lado de él, le afecte en algo, le esté diciendo algo, ver eso rojo y ese cuadro atrás de él con una mano y un pie raros, ¿no?
Sí, y bueno, concretamente y sumado un poco a lo que comenta Erika, lo que pasó en ese ensayo fue que todo se conectó, literal y metafóricamente. Literal porque las cámaras se conectaron al sistema, y metafóricamente porque nosotros desde el inicio sabíamos que esta pieza iba a ser sonora. Pero a Juan Pablo siempre nos lo habíamos imaginado, luego teníamos unas pistas y le poníamos play y como que actuábamos sobre esas pistas, ¿no? Entonces, pero el hecho de que él llegara a jugar con nosotros, eso hizo un cambio radical sobre el resultado final de la pieza. ¿Por qué? Porque yo creo que la actuación se hace de un todo. La escena, más que la actuación. Uno no actúa solo, uno actúa con su compañero, pero también actúa con el espacio, pero también actúa con el sonido. Entonces el sonido termina siendo un actor más, un personaje más. Entonces era como si hubiera llegado el personaje que nunca no había venido a ensayar y por fin llegó a hacer y decía sus parlamentos. Entonces decía los parlamentos que faltaban. Un poco era ahora sí que el último eslabón, y entonces a partir de eso todo empezó a fluir. Sí, lo que pasó con Juan Pablo es que Juan Pablo es un ser maravilloso. Yo también soy fan de él, no se lo he dicho. Y nosotros lo admirábamos desde que estábamos en la carrera. Y justamente cuando le propusimos esta pieza, la entendió, le atrapó el tema, ¿no? Dijo, sí, claro, yo ahí estoy, ese tema me interesa. Y nosotros ya veníamos de una serie de ensayos, y cuando él estuvo la primera vez, que fue por esa fecha donde él apunta en la bitácora, él nos refrescó todos los textos. O sea, nos dijo, es que esto está pasando en este momento, es un texto fuertísimo, ¡ay, eso es doloroso! Y él mismo lo iba expresando con la música. O sea, creo que Juan Pablo nos ayuda también a dialogar desde lo musical y desde lo corporal, porque son estímulos finalmente que él nos lanza y con quien estamos dialogando todo el tiempo. Y sí, hay veces donde él viene más abierto y donde nosotros también estamos más abiertos, que fue lo que pasó el sábado, ya quitados del estrés del estreno, donde hubo una conexión más fuerte, más profunda, y donde sucedieron momentos de íntimo encuentro. Y que él nos dijo, fue una de las cosas que nos dijo el sábado, hay momentos donde estamos más cinchos, ¿no? Yo creo que habría que habitar esos momentos de manera frecuente. Entonces, es una cosa bellísima lo que está sucediendo con Juan Pablo, porque de alguna manera él, como el músico, se vuelve también el coro griego, ¿no? El coro que está resonando, que representa todas esas personas que reaccionan ante lo que se dice, ante lo que se está escuchando o ante lo que está viviendo. Lo tenemos aquí como un máximo espectador, ¿no? También como las cámaras que representan a todos esos espectadores, pero él está reaccionando a este infierno que están viviendo estos dos personajes en su intimidad. Y pues sí, saludos Juan Pablo, donde quiera que esté. Lástima que no se pudo conectar. Seguramente que está ensayando porque tiene función el viernes para celebrar el cumpleaños de Nora Huerta. Ah, mira, sí. También le mandamos un gran beso. Sí. Bueno, pues ya estamos casi en recta final. Me gustaría saber si leo aquí una felicitación de César Salas, desde Lima, Perú. Dice, vamos caminando en este ámbito a un fortuito de la teatralidad virtual, o media teatralidad, o como se termine llamando. Es temprano para colocar lecturas avanzadas, solo queda explorar y disfrutar. Saludos de la comunidad de directores y directoras teatrales latinoamericanos. Me conmueve y me gusta mucho recibir estos mensajes, porque creo que una de las cosas que necesitamos preguntarnos es también respecto a cómo efectivamente se han borrado una serie de límites, pero también se han expandido
estas capacidades, digamos, de multiplicación respecto a mirar el trabajo de otras personas, ¿no? Es decir, lo que es eso que estamos acostumbrados, yo el otro día pensaba cómo hay una suerte de no sé si llamaría sobre exposición, pero sí hay una especie de proceso reflexivo muy permanente, ¿no? Estamos ahorita habitados por una gran cantidad de coloquios, congresos, círculos, mesas, ¿no? Hace un ratito, por ejemplo, antes de iniciar esto, sabíamos que estaba ocurriendo otro acontecimiento de Cátedra Berman y Teatro UNAM. O sea, hay una actividad permanente de esto, ¿no? Una actividad permanente que de pronto creo que se vuelve un diálogo multiplicador, ¿no? Esta suerte de conversación infinita, ¿no? Que yo siento que hay. A mí me recuerda cuando prendo la pantalla algunos días, me recuerda a la sensación que me ocurría antes saliendo al tráfico, ¿no? Como una sensación de decir cuánto movimiento, ¿no? O sea, aquí están ocurriendo muchas, muchas cosas. Y creo que eso también lleva, por un lado, a una sensación emocionante de sentir hay una vida todavía ahí, ¿no? Pero por otro lado también a una sensación que puede llegar a ser bastante agobiante, pienso yo, de sentir que no hay como silencio o espacio para la reflexión. Yo veía esto bastante presente en sus bitácoras. Esta sensación también de pronto de decir, bueno, ya no voy a citar fragmentos textuales porque no, ya están ahí expuestas como para que yo las sobreexponga. Pero esta sensación también como de decir, híjole, hay un plano de intimidad y tengo miedo, no sé qué viene, mi intuición, tengo que ser más intuitivo, pero al mismo tiempo no sé cómo ser más intuitivo teniendo este compromiso enfrente, teniendo que pagar la renta, sabiendo que se cayeron proyectos, sabiendo que estamos viviendo realidades, digamos, ya a nivel, pues sí, a nivel de nuestras vidas también cotidianas, tremendas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría pasar un poco del plano de la obra a un plano también que me gusta porque lo saco un poco a partir de este comentario, a un plano también más personal, respecto a qué este proyecto ha representado para ustedes. O sea, siendo una residencia expuesta, que desde el inicio sabían que iba a ser expuesta, y que cuidado, porque también creo que así como puede ser de maravilloso volver visible todo un proceso, puede ser también un territorio en donde con mucha facilidad, si no se tiene una convicción, se convierta también en un espacio espectacular de las vidas. En un espacio, como lo hacen los reality shows, ¿no? De una especie de ficcionalización también de la propia existencia. Es muy pequeño el límite, ¿no? Pareciera que no, pero creo que autonarrarse ante otros implica también ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber esta residencia expuesta, ¿cómo los hace sentir en este momento? ¿No? O sea, hoy que todavía no se acaba, ¿no? ¿Cómo los hace sentir en relación a esto? Creo que ahí el punto fue la escritura. Cuando tuvimos las primeras charlas sobre cómo íbamos a exponer el proceso, o sea, no queríamos hacerlo a la Big Brother no, o sea, pensamos cuál era la forma, porque entonces iba a empezar a ocurrir estas cosas, ¿no? De que Pati me iba a decir, a ver, actúa una escena, y yo como que la iba a actuar, entonces la gente iba a ver cómo se actúa una escena, pero entonces iba a suceder una especie de representación de uno trabajando, de decir, miren cómo yo soy bien creativo y ¿no? Entonces justo para evitar eso, porque también el proceso o sea, esto que dice, ¿no? De que la materia observada cambia. ¿Cuál era la forma más sana que nosotros podíamos exponer este proceso? Pues fue el decir, bueno, pues vamos a escribir bitácoras. ¿Por qué? Porque el encuentro de la bitácora, de la escritura con uno, creo que es como cuando escribes un diario, del encontrar la forma más íntima y de la forma en la que uno puede dialogar con su proceso creativo. Entonces, eso ya hace que dejes de autonarrarte a ti, sino que empiezas a entrar en conflicto con el acto de la creación, de qué implica eso.
a qué retos me enfrento conmigo mismo y con el otro. Entonces, eso sí, creo que es interesante para alguien para todas las personas que quieran acceder a él. Porque mi vida privada, pues dices, pues sí, ¿no? A menos que sea Brad Pitt o alguien famoso, pues le va a importar a alguien, pero de ahí en fuera, ¿qué es lo que yo quisiera compartir con alguien, con algún otro? Pues no es mi vida privada, sino es el proceso de creación al que me estoy enfrentando. Ahí está lo interesante. No sé qué pienses. Sí, la palabra fue un refugio para nosotros, ¿no? Y una manera de exponer el proceso. Y es una práctica que agarramos justamente de un seminario que diste, Didangui, junto con... Ay, sí me fue su nombre. Junto con Dubati. Que insistían mucho en el registro de los procesos, ¿no? Para saber cómo, para que con el tiempo uno pudiera tener referencia de sus propios procesos. Y fue una práctica que agarramos de ahí y que, quitados de esta faena tediosa que luego solíamos tener en la escuela de tienes que entregar bitácoras, sino que se volvió también un proceso gozoso, ¿no? De decir, a ver, voy a ir registrando qué pasó aquí, qué pasó acá. Y fue algo que también empezamos a hacer, a leernos entre nosotros las bitácoras, ¿no? O ya no nos dio tiempo, yo me metía y lo leía a él para monitorear y saber dónde iba. Entonces, también fue un proceso expuesto entre nosotros, de decir, a ver, no me está diciendo a mí nada, voy a hurgar en sus bitácoras para saber, y entonces ya uno también monitoreaba, ¿no? Y fue una práctica que también, a raíz de esto, empecé yo, por ejemplo, a pasar con mis alumnos ahorita, a decir, a ver, no los estoy viendo, hay distancia, no sé, no puedo tocar sus cuerpos, ni ver, ni sentirlos, por medio de la palabra vamos a hacer un tipo de conexión, ¿no? Entonces, creo que fue una experiencia muy padre en ese sentido, el exponernos desde ahí, y pues fue muy padre y muy fuerte también, o sea, no es cualquier cosa, pero también es un ejercicio de memoria interesante, ¿no? A dejar un registro de lo que nos está pasando en este momento extraordinario como lo es la pandemia. Y pues nada, eso. Sí, y un poco para cerrar también, se hablaba sobre la idea del silencio, ¿no? Del tiempo para reflexión. Entonces creo que es importante, porque justo cuando estás en el rush creativo, por más que te quieras dar un tiempo, no puedes, ¿no? Porque no puedes, es muy difícil tomar distancia de un proceso que estás viviendo. Entonces creo que un poco el registro de las bitácoras y un poco el tiempo para la reflexión, yo siento, y así me ha pasado, que me va a venir meses después de haber acabado esto, o años. Entonces ahí va a estar el registro virtual para que cuando yo quiera regresar o alguien quiera regresar o tenga curiosidad, eso también está bueno, ¿no? De alguien que se enfrente a un proceso igual diga, bueno, pues a lo mejor está esto y puedo enfrentarme a estas bitácoras, yo pueda darme ahora sí ese espacio de decir qué hice para hacer esto, dónde estoy y hacia dónde voy. Fíjate, es interesante lo que están diciendo porque, bueno, justo, ¿no? Aquel curso que están refiriendo fue la primera experiencia masiva en línea que yo tuve en la vida, ¿no? Y esos metadiarios, bueno, eran nombrados como metadiarios ahí, fueron la única manera en la que yo sentía que podíamos encontrar puntos de diálogo. Justo les preguntaba, un poco llevándolas allá, me da mucho gusto escucharlos contestar cómo fue un refugio de silencio, cómo efectivamente el proceso de asentar, de cartografiar el propio proceso, ¿no? Desde este lugar, justamente de preguntarse dónde estoy, con quién estoy, por qué estoy aquí, ¿no? O sea, nuestro cuerpo es este laboratorio de autopercepción, decimos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo voy sintiendo este proceso? Una de las dudas que yo tendría es, Fausto, Erika, ¿ustedes llevaron también algún tipo de metadiario? Ya sé que no está en la residencia expuesta, pero si han sentido la necesidad de llevarlo, esta, bueno, es ya pregunta de curiosidad de investigador, ¿no? ¿Y por qué no volver abierto en la residencia expuesta? Lo digo como para los futuros espacios también que va a haber. Yo espero que esta residencia expuesta en la UNAM sea algo permanente, ¿no? Auguro que sea así porque creo que es
necesarísimo y porque creo que también ha sido muy rico vivir el proceso de ustedes, ¿no? Creo que hay ahí aprendizajes en muchos niveles, aprendizajes para las personas que están en este momento en procesos de formación en el teatro, ¿no? Cómo se mira, cómo se siente un proceso, cómo encuentro la vulnerabilidad de personas que ya están, digamos, con una trayectoria, ¿no? Y cómo ahí está esa vulnerabilidad presente, etcétera, ¿no? O sea, creo que hay muchos niveles distintos desde donde este material de la residencia expuesta va a ser valiosísimo. Me gustaría mucho, bueno, yo como última intervención, ¿no? Ahora cerrará Sabel esta sesión, pero como última intervención preguntarles a Fausto y a Erika si a lo mejor desde otro lugar, así como para Patricia y para Toño, la palabra ha sido refugio, ¿cuáles han sido sus refugios? ¿Cuáles han sido estos espacios de reflexión de ustedes, ¿no? A lo mejor tiene que ver con diseñar, ¿no? En el caso de Erika, con generar bocetos, con cuáles son esos espacios que les han permitido también darle una continuidad a su proceso, como su ancla interna, más allá de esta condición tan colectiva. Pues digo, en mi caso, yo soy un poco, y lo digo honestamente, soy un poco rejega cuando me piden hacer este tipo de bitácoras o de entrar a otro tipo de actividades, no solo con Patty, que me decía así de, para la bitácora no sé qué, y creo que yo solo le mandé 2 links de, esta es mi aportación a las bitácoras y no me pidas más, ¿no? No, bueno, pero bueno, aparte del storyboard y todo esto, pero como de hacer algo en particular, el jueves se estrena Las diosas subterráneas con Rocío Carrillo, que también colaboro, que hago el diseño de vestuario y maquillaje. Y un día llegando a un ensayo era así de, a ver, siéntate, vamos a estar todos, saca tu hoja y ponte a dibujar, ¿no? Y para mí fue un choque interno como de, no, o sea, perdón, pero no, ¿no? O sea, mi refugio, sí lo digo y sí tengo mis libretas, es de, empezando la pandemia empecé a hacer un dibujo al día, ¿no? Entonces era de, necesito dibujar, 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 pero es muy mío, ¿no? En general. Entonces, cuando llego con Rocío, por ejemplo, y me dice así de, a ver, ponte a dibujar, y yo así de, pero con la barrera más puesta que nada, ¿no? De no. En el caso de, pero sin embargo terminé haciéndolo y fue un ejercicio bastante interesante y que quizá viéndolo a futuro, ese dibujo es un boceto casi de vestuario de un vestuario que vamos a ver el jueves, ¿no? O sea, después lo analizaba y lo cachaba y decía, claro, ¿no? En caso de Desdémona, yo, al menos en mis bocetos y todo lo que hago digital, voy guardando por capas, ¿no? Voy desde el A, B, C, le voy poniendo nombres, le voy poniendo o letras hasta llegar al storyboard y que en este caso lo decidí hacer por varias fotografías, entonces empecé a hacer secuencia de fotografías para poder generar el storyboard y generar los espacios, empezando con 2 y luego ponía 3 y luego ponía 4 y fui guardando todo en ese proceso, ¿no? Creo que eso es lo que a mí me ayuda desde mantener el equilibrio interno o equilibrio de creadora y justo poder expresar como en eso mis silencios y mis palabras, ¿no? Sí, a mí me pasa un poco lo mismo que Erika, ¿no? Digamos, si me hubiese sumado a la dinámica de escribir, aunque tuviese un día pactado, de repente me es difícil como sentirme, no sé si inspirado, ¿no? Pero con la intención de escribir. Y me lo ofrecieron los chicos y les dije que lo iba a pensar, no lo hice finalmente. Pero me pasa lo mismo que a Erika, que personalmente desde que arrancó la pandemia, creo que fue a partir de julio, no desde que arrancó. Empecé a escribir unas páginas matutinas, son 3 páginas diarias, y un poco yo quería agregar que además de este momento de reflexión que te puede ofrecer la palabra o la escritura, también tiene algo de drenar, ¿no? Lo que está en tu cabeza, tus pensamientos, y una vez que están en el papel ya no están en tu cabeza. Bueno, se supone que ya no estarían tanto en tu cabeza. Y aunque esas bitácoras que llevaba personalmente no se las mostrara o no se las ofreciera al proyecto, creo que me ayudaron muchísimo para encarar
digamos, todos los desafíos que el proyecto presentaba. Estuve yo muy metido en tratar de solucionar el tema de Hubs, ¿no? De la plataforma en donde se diseña el escenario virtual y se hace presencial la escena ahí. Y tuvimos algunas limitantes y desafíos y dudas de si se podía o no se podía, y pues yo muy tosudo dije, mi madre, se va a poder, se tiene que poder, y sin saber nada como de diseño 3D y modelado, me quise meter y un poco, digo, yendo a esto que decías, Didangui, de si el trabajo también era nuestra bitácora, y sí, de pronto sí. Y también quizás mi papel y mi pluma fueron, o más bien mi papel fueron los chicos, Patricia y Toño, y un poco Alicia Martínez también, que cuando me sentía un poco más, cuando tenía algunas inquietudes, sin dudarlo se las manifestaba, y creo que se generó un muy buen, una muy buena comunicación, porque en los momentos en donde más incómodo me sentí, igual pude decirlo, y ellos respondieron como una hoja en blanco que me permitía escribir sin decirme nada, ¿sabes? Entonces, eso estuvo muy chido. Bueno, apoyándome quizás, más que sin decir nada, apoyándome, escuchándome. Y entonces, bueno, no me fue tan necesaria la bitácora del proyecto. Ya, bueno, en fin. Así fue. Bueno, yo justo iba hacia a que tampoco en una residencia expuesta todo tiene que ser expuesto, ¿no? Creo que en este momento vale la pena siempre guardarnos un cachito de intimidad, ¿no? Lo necesitamos, lo valoramos. Los proyectos lo necesitan también, ¿no? Ese cachito de la casa, aunque la casa esté habitada por tantas presencias, aunque los territorios parecieran ya todos intercambiables, cruzables, sin límite, aunque la casa se vuelva teatro, aunque se pueda habitar, creo que es necesario guardar siempre al menos un rincón para uno mismo, ¿no? Y eso es vital, pues, para esta vida que viene. Ahora yo quisiera mandarle un saludo muy grande a Alicia, ¿no? Hubiera sido padre también que nos acompañara. Sé que estuvo aquí, ¿no? Atrás de todo esto también está Alicia en un acompañamiento y en un ejercicio de cuidado creativo que me parece a mí fundamental nombrar. Un saludo también a todo el equipo de Teatro UNAM, que en estos tiempos de pandemia, escucharnos, mirarnos, estos diálogos a veces técnicos de Didangui, va a ser tal fecha, no sé qué, pero esa sola comunicación nos hace recordar también, ¿no?, el valor del trabajo que estamos haciendo. Y bueno, en ese mismo sentido quiero agradecerle enormemente que el día de hoy nos haya acompañado aquí a Sabel Castro, que haya aceptado coordinar esta aula junto conmigo. Me ha dado muchísimo gusto tener acá su voz y su inteligencia. Agradecerles también a Fausto, a Erika, a Patricia y a Toño, que además me tocó ver desde el inicio, ¿no? Y ahora darle seguimiento a esto. Me gusta muchísimo poderlo haber hecho así. Y bueno, le doy la palabra a Sabel para que nos ayude ya con este cierre del aula del espectador. Les digo que sigan la programación también. Está ahí la programación del aula virtual. Seguimos todavía en sesiones. Ojalá nos podamos seguir encontrando también en este territorio. Sabel. Pues comparto todos tus agradecimientos. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Elizabeth, muchas gracias a Mari Carmen por pensar en mí. Me gusta mucho pues meterme un poco en las grietas de todos lados y creo que ha sido muy rica esta reflexión que pudimos tener entre todas. Y también quiero agradecer a la UNAM por haberse planteado este tipo de proyectos y comparto tus ganas, Didangui, de que se sigan produciendo estas exposiciones, estas disecciones, que son tan fascinantes y tan morbosas de esta y de muchas obras. Y particularmente sobre Desdémona, quisiera invitar a las espectadoras a que sigan utilizando los hashtags, porque como nos dijeron, todavía quedan 4 funciones, y pues pensar que utilizar los hashtags, como decía Fausto, es una manera de integrarse a la obra, de poder meter las manos en los cuerpos, ensangrentarse, ensuciarse las manos, y para recuperar algo que nos dijo César Salas, pues bucea en el interior de los cuerpos y de las virtualidades. Es nuestra manera de acercarnos y de ser también nosotros un poco cirujanos. Entonces, pues muchas gracias y nos vemos en alguna sala del espectador quizá en un futuro.
Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Muchas gracias.